Las 9 de la mañana con 32 minutos y nosotros ya estamos en este espacio que seguramente es uno de tus consentidos y es la media hora que más rápido se va, señoras y señores, y me refiero a esta hora en donde nos enfocamos a hablar acerca del desarrollo de conciencia y para ello tenemos aquí al experto, al semiólogo Fito Márquez, a quien saludo con mucho gusto. Fito, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy contento. Mandando un saludo a nuestro público Radio Escucha. Y pues aquí comenzando esta semana que abre un cierre de ciclo, porque se acaba nuestro año. Exacto. Y cabe señalar que el agotamiento mental, está a todo lo que da. el agotamiento emocional que estamos actualmente pasando como sociedad, es un tema que debemos poner sobre la mesa. Porque pudiéramos tener esta inocente creencia que todo esto que ha sucedido no nos está causando un impacto entre la casa y de pronto, bueno, a lo mejor somos más irritables. Por ahí hace poco platicaba con un amigo y me decía, las puertas de mi casa ya están a punto de ya no resistir, de tanto portonazo, de tanta fuerza que hay. Y claro, pues lo ves con preocupación. De tantas emociones contenidas. De tantas emociones contenidas. No ubico que algún padre de familia no esté ahorita tenso por la cuestión económica. Y entonces todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Es como cuando alguien tiene gripa, pues comprendemos que su energía no va a ser igual que cuando está normal. Entonces, hoy vamos a hablar de un aspecto que tiene que ver con ese agotamiento. Y también irnos preparando. Porque diciembre siempre es un mes que emocionalmente trae mucha sensibilidad. Y este año viene cargado. Viene cargado porque además pues va a cambiar todo. Exacto. Entonces, mira, algunos tal vez lo sepan, otros no. Yo, mi familia tuvo la oportunidad de apoyarme para estudiar una carrera universitaria. Yo estudié medicina veterinaria. Uh-huh. Entonces, yo recuerdo hace 20 y tantos años, analizamos un tema muy interesante que eran los ciclos circadianos. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Okay. Sí, uh-huh. Fíjate. Y todos nosotros, todos los días, pues, convives con gente, vas a tu trabajo, vas y te diviertes de cierta forma. Es decir, sin que nosotros nos demos cuenta, tenemos pequeños ciclos, toda una serie de actividades que nos acompañan. Por darte un ejemplo, una persona que está soltera vive sola, uh-huh. Duerme sola, perdón. Entonces, imagínate las bacterias, los ácaros que hay en esa cama. Tú logras un equilibrio, uh-huh. Y de alguna manera tú entras a tu baño y ya ciertos aromas, a lo mejor una manchita negra que está por ahí, para ti ya se te hace habitual. Uh-huh. Bueno, ¿qué sucede cuando esta persona va y se casa? Ajá. Y ahora resulta que tiene que irse de esa casa y tiene que irse a vivir con alguien. A compartir los ácaros de la otra persona. Otros aromas, otros sonidos, otras temperaturas. Uh-huh. Y entonces de pronto mucha gente cuando se acaba de casar pasa por una etapa, de hecho todos pasamos por esa etapa cuando hay grandes cambios, donde nuestra biología se altera. ¿Por qué? Porque mi sistema inmunológico tiene que readaptarse a esta... imagínate ahora dos cuerpos durmiendo juntos. Uh-huh. Imagínate el cambio de temperatura. Uh-huh. El de pronto tener una fuente de calor a un lado y de pronto uno puede estallar en la noche y decir, tengo fiebre, tengo gripa, ¿qué me pasa? No. Se alteraron tus ciclos circadianos. Y es un tema que me gusta mucho hablar, sobre todo con la gente que se va a casar, porque le digo, aguas, porque cuando tú se cambia el entorno, mira, simplemente a lo mejor tú te vas de vacaciones y cualquiera podría hacerlo, la idea, la inocencia de decir, no, es que imagínate estar 2 meses de vacaciones. Tus ciclos circadianos no te lo permitirían. ¿Por qué? Porque el hecho de que duermas en otra cama, que estés comiendo en un lugar diferente, que convivas con gente diferente, te pone totalmente irritable. Lejos de disfrutar las vacaciones, no las vas a disfrutar. No las vas a disfrutar. Hay gente que dice, y ya lo quiero regresarme a mi casa. ¿Por qué? Porque tu cuerpo empieza a reclamar
esa cotidianeidad, esos hábitos que tenemos todos los días. Por eso después de un viaje, tu cama te sabe tan rico. No, por eso después de un viaje llegas molido, que dices, ahora necesito unas vacaciones. ¿De las vacaciones? De las vacaciones. Bueno, imagínate como sociedad. Nos cambiaron los ciclos circadianos, la cantidad de sol que recibíamos, cómo nos divertíamos. De alguna forma, no sé cómo suena este comentario, pero para nosotros era un alivio salir de casa a descansar un ratito de la pareja, el mandar a los hijos a la escuela. Claro. El decir, ay, bueno, igual los niños, ay, descanso un ratito de mis papás. Sí. Y ahora todos juntos. Sí. Sí, como en una gigantesca arca de Noé, ahí todos se quedan guardados. Y eso ha desatado, Fito, bueno, enormes cantidad de problemas. Problemas que ya existían seguramente, pero que se fueron agrandando. Sí, no se nos debe de olvidar, estamos hablando de la conciencia, pero la conciencia tiene una base biológica. Si yo no duermo bien, mi psique, mi conciencia no va a andar bien. Entonces, un gran aspecto de esta base biológica son los ciclos circadianos. Fíjate, en aquella ocasión ya se empezaba a experimentar con no aplicarle tanta vacuna y tanta medicina a los animales, sino se les empezaban a aplicar tranquilizantes, es real. Y entonces veían como al ellos estar más tranquilos, se enfermaban menos. Y entonces se hacían estadísticas y para dejar de usar medicina, porque en la Comunidad Europea ya iba a haber mucha restricción sobre el uso de antibióticos, sobre el uso de muchas cosas, y me tocó verlo así de frente, ahí en España, cómo se utilizaban ciertos químicos para tranquilizarlos, sobre todo cuando los quitas de la mamá, los destetas, y los juntas con otros animales, y entonces eran peleas, y entonces al estar más tranquilos, pues todos más se enfermaban menos. Y bueno, ¿qué pasa con nosotros los humanos? Exactamente lo mismo. ¿Qué sucede? Que bueno, yo tengo que comprender que la gente va a andar más irritable debido a esta pandemia. Y yo noto que de pronto hay gente que agrede. Y yo en lugar de responder, comprendo y digo, te entiendo perfectamente. Te entiendo que estés desesperado, porque así andamos. Ahora, ahí viene diciembre. Y yo tengo que mentalizarme a que va a ser un mes donde voy a requerir sobre todo muchísimo más descanso. El descanso es fundamental para que tus ciclos circadianos, para que tu biología vuelva como a recuperarse, vuelva como a entender que las cosas, por lo menos ahorita, no van a ser igual que antes, que voy a requerir estar más tiempo con la gente que antes no estaba tanto tiempo. Y al revés, que muchas cosas que antes a mí me ayudaban, pues a darme un descanso, no sé, ir al cine, por ejemplo, a mí me gustaba los domingos ir a patinar, pues ahora tengo el parque cerrado. Y entonces quieraslo o no, es híjole, me espero, ¿no? Hay gente que le sigue causando mucho estrés el usar el cubrebocas y vamos, pues se requiere usar. Hay alumnos que les causa demasiado estrés las clases en línea. Ahí lo tienes. Y maestros. Igual. Porque un alumno, a lo mejor él será la lata pero él está acostumbrado a la cuestión tecnológica. Pero hay maestros que no estaban tan familiarizados. Así es, y de pronto estos niveles de estrés que traemos, estos niveles de estar alterados, insisto, cómo se movieron nuestros ciclos habituales, y para eso se requiere comprender un poco la cultura del cierre de ciclos. Este miércoles estoy dando una conferencia sobre eso, porque en nuestra sociedad, normalmente en la cultura popular hablamos de muchas cosas, y una de las grandes cosas es aprender a conseguir cosas. Nuestra sociedad va avanzando en una idea de acumular. De la primaria pasas a la secundaria, vas acumulando conocimientos. En los puestos de trabajo queremos ir ascendiendo, queremos ir ganando, queremos tener una pareja, queremos formar una familia, queremos tener hijos, es decir, vamos ganando. Sí, pero hay una realidad. En el quehacer diario, la pérdida es inevitable. Una mamá tiene que prepararse para un día dejar ir a sus hijos.
Sí, dejarlos volar. Dejarlos ir, y cuando me refiero a dejarlos ir es entender que ya no van a venir a pasar Navidad, que ya él va a preferir estar con la esposa o con los amigos, o que le ofrecieron un trabajo y va a tener que no va a poder venir a Irapuato. ¿Qué sucede si yo no traigo la cultura de cerrar ciclos? ¿Qué sucede si yo no tengo el paradigma de que todo lo que tengo, pues tarde o temprano es posible, no digo que siempre así sea, pero es posible que las cosas ya no sean como antes? Fíjate, primero, se van a alterar mis ciclos circadianos. Es decir, mi base biológica va a sufrir cambios y yo voy a andar como más susceptible. Hay mucha gente que me dice, Fito, yo veo como que a mí ya me dio como 4 o 5 veces coronavirus. Y yo, no, lo que pasa es que cuando se te alteran los ciclos circadianos, te duele la cabeza, se te aumenta la temperatura, sobre todo te duele el cuerpo. Y entonces es como, no, si me chequeé y no tenía nada. No, porque tu cuerpo está teniendo una respuesta totalmente natural, totalmente dentro de cómo funciona nuestro organismo. Dice mi maestro, el doctor Alfonso Ruiz Soto, el origen de todos nuestros males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Yo tengo que aprender a conocer que mi cuerpo, si yo le genero cambios, va a tener una alteración biológica. Claro, te va a responder. Sí, es normal. Entonces yo si desconozco esto, yo puedo caer en una paranoia. Yo puedo estar muy espantado. No, tú descansa. Con un descanso, con una dieta adecuada, el que no dejes de comer, con relajarte y tratar. Yo lo sé que ahorita es muy difícil el tratar de hacer cosas para divertirse. Pero hombre, el mero hecho de que te salgas a la calle, que te dé el sol, a pasear a tu mascota, no lo sé, a hablar por algún medio virtual con alguien, hombre, eso te ayuda muchísimo. Sabemos quiénes nos gusta bailar, bueno, pues a poner una canción y a brincar como, no como locos, pues, pero a soltar todo eso, claro, ¿no? Y a que nuestro cuerpo se agite y a sacarlo. Insisto, pero si además yo quiero seguir aferrado a que mi bienestar depende de que las cosas que tengo a mi alrededor no se vayan, estoy en un grave peligro. Claro, lo único que va a pasar es que vas a sufrir mucho. Vas a sufrir mucho, te vas a alterar y vas a hacer que todo se complique aún más. Diciembre va a ser un mes muy diferente, donde, tengo que decirlo, hemos pasado este año de todo. Pérdidas de amigos, fallecimientos de conocidos, de familiares. Familiares que aunque estén ahí sanos, no van a poder estar reunidos, no van a poder juntarse, no van a poder viajar. No, exacto. La cuestión económica, también. Pues también, a lo mejor esa cena grande, los regalos, es que no, hablaba con mis hijas y les decía, tenemos que ubicarnos, que la cuestión económica se modificó. Y entonces vamos a tener que adoptar como una perspectiva, como una actitud de mayor comprensión, porque también socialmente, pues hay muchas cosas que no se van a permitir. La verdad no lo sé, pero yo supongo que muchas peregrinaciones, que los barrios... Simple y sencillamente, exacto, has tocado un punto muy importante. La recomendación de las autoridades es no barrios, no posadas, no reuniones. Sí, y yo no puedo generar una alteración a partir de la nueva circunstancia. Nosotros en semiología no vemos el COVID, no vemos la pandemia como un asunto excepcional. Lo vemos como un elemento más de nuestro principio de realidad. Porque ahorita es el COVID. Mañana pues otra cosa. Pero siempre hay algo. Siempre ya le dieron un mejor puesto en mi chamba a alguien y por qué a mí no, y eso ya me altera. Hoy el hijo decidió que no quiere pasar el domingo con la abuela, decidió preferirse irse con sus amigos, ¿qué le pasa? Entonces ya me alteró y de pronto a mi carro le dan un golpe y esto ya me alteró. Entonces es un elemento más del principio de realidad. Y nosotros, bueno, creemos que el principio de realidad yo tengo que darle la bienvenida. Ya llegó algo, no es que quieras o no quieras. Y así es. Ahora tengo que adaptarme
y comenzando por las mejores condiciones biológicas en las que yo pueda afrontar pues esta circunstancia, Mar. Así es, Fito. ¿Me acompañas a una pausa? Claro que sí. Sí. Bueno, regresamos. Esto es W Radio y estamos en Desarrollo de Conciencia. Estamos de regreso, 9 de la mañana con 51 minutos y el día de hoy con el especialista en semiología Fito Márquez hablando acerca de los ciclos circadianos y cómo nos cuesta trabajo, Fito, justamente los cambios, no nos gustan. No, claro que no nos gustan, pero fíjate qué interesante, el nacimiento marca de qué se va a tratar esta vida. En psicología le llaman el sentido de la existencia, el sentido de la creación de la individualidad. Un feto vive adentro de la mamá, viviendo la plenitud, y la naturaleza en este proceso de decir, sí, pero aquí a lo que tú vienes es a convertirte en un individuo, así que a la 1, a las 2, a las 3, vas para afuera, y de ahí arranca todo el proceso, porque luego estás bien contento recibiendo leche materna, y regresa a la vida a decirte, ¿cómo estás? ¿Calientito, a gusto? ¿Sí? Pues, ¿qué crees? A la 1, a las 2, a las 3, vámonos de aquí. Y así, y luego te ponen un biberón, y luego te lo quitan, y luego te ponen un chupón, y luego te lo quitan, y así, y luego te cargan, y luego te vas al suelo, y te agarran, y entonces es poco a poco. Tú lo puedes ver de dos formas: me siguen quitando, o sigo ganando individualidad, sigo ganando el depender de mí, yo solo salgo adelante. Dependencia, ajá. Sí, y ese es el sentido de todos estos... ahorita en los anuncios comentaba con Juanito, estos laboratorios de desarrollo de conciencia que me mandan a irme quitando apegos, cosas que yo creo necesito para ser feliz, porque cuando me le tocan a mis apegos me pongo como loco. Entonces, imagínate el enorme laboratorio de conciencia que viene, que se llama diciembre 2020. Ay. Sí, porque va a haber muchas cosas que no va a haber. ¿Cómo podemos estamos? No puede ser, ya se nos va a caer. Ya se acabó, ya. ¿Cómo nos podemos preparar rápidamente? Obviamente esto es un aspecto cultural y este tema lo vamos a continuar la semana siguiente. Requiero empezar a incorporar esta cultura, porque insisto, me han dado mucha información sobre ganar, pero casi no tengo información sobre qué hacer para cerrar un ciclo. Cuando alguien fallece, cuando la pareja decide ya no continuar con uno, cuando tengo una debacle económica, una pérdida económica, cuando simplemente alguien pierde un diente, ya ni hablar de cuando alguien le amputaron una pierna o qué sé yo, está teniendo una pérdida. Y va a pasar por todo un proceso en el que tiene que saber qué hacer y en el que desafortunadamente no nos lo han enseñado en la escuela y que obviamente en 2 minutos no te lo puedo explicar, pero simplemente abrirnos que tengo que comprender que tengo que abrirme a cerrar un ciclo. Insisto, tengo una conferencia el miércoles, estoy cordialmente invitados, por ahí en mis redes sociales está la información, pero si no, el siguiente programa, bueno, vamos a hablar sobre lo que alcancemos, porque es un tema amplio, pero sobre esta idea de, oye, ¿y entonces por qué traigo esta depresión y ya no traigo ganas? ¿Y por qué hoy antes no tenía insomnio y ahora me está dando? Pues porque primero tienes tus ciclos circadianos alterados y segundo, porque traes un ciclo que no has cerrado de manera adecuada. Y nada más para cerrar, Mar, no es posible que después de 10 años, 8 años, haya gente que sigue cargando pérdidas que no ha terminado de resolver. Es posible. Sí. Con un buen trabajo y sabiendo qué hacer, hay quien en una semana, en 5 meses, que ya es muchísimo, saca adelante esa pérdida. Pero hay personas que llevan años. No, hay personas que llevan 2 años, 3 años, que llegan allá a mi consultorio y que les digo, me dicen, no sé qué traigo, y les digo, lo que traes es un ciclo que no has terminado de cerrar. Y lo tenemos que cerrar, porque si no, están padeciendo nuestros hijos. Nos ven todos tristes, depresivos, nuestros consumos de sustancias químicas se pueden disparar y pues no es la idea, no es lo que queremos, man. Así es. Fito, muchísimas gracias como siempre y nos vemos el próximo lunes. Claro que sí. Esto Buen fue día. Desarrollo de Conciencia a través de W Radio en el 107.9 de FM.